Bienvenidos a El Culto al Relato. Hoy les traemos un video acerca de historias paranormales ocurridas por peregrinos en México. Estos relatos, llenos de misterio y terror, nos llevan a través de experiencias inexplicables que desafían la lógica y nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo que nos rodea. Imagina caminar por antiguos senderos, visitar santuarios y templos sagrados, solo para encontrarte con lo desconocido. Estas historias, recopiladas de peregrinos de diferentes rincones de México, nos hablan de apariciones, voces del más allá, y encuentros con lo sobrenatural que no dejarán dormir en paz a los más valientes. Queremos agradecerles por acompañarnos una vez más en este viaje hacia lo desconocido. Su apoyo es invaluable para nosotros. Gracias por ver nuestros videos y por seguirnos en nuestras redes sociales. Cada uno de ustedes forma parte de esta comunidad apasionada por el misterio y lo paranormal. Así que, acomódense en sus asientos, apaguen las luces y prepárense para sumergirse en un mundo donde lo imposible se hace realidad. Comencemos con estas aterradoras historias paranormales de peregrinos en México. Las historias de apariciones de peregrinos fallecidos son comunes en muchas culturas y regiones, pero en México, estos relatos adquieren una intensidad escalofriante. Los peregrinos, conocidos por su fe y devoción, a menudo realizan largos y arduos viajes para cumplir mandas o promesas hechas a santos, vírgenes, o a Dios mismo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un peregrino muere antes de cumplir su manda? Se dice que aquellos que fallecen con una promesa incumplida quedan atrapados entre este mundo y el próximo, incapaces de encontrar paz hasta que su manda sea cumplida. Es así como empiezan a manifestarse en los caminos y carreteras, buscando finalizar su travesía espiritual. Estas apariciones no son meras alucinaciones o coincidencias, son encuentros que dejan una marca indeleble en aquellos que los experimentan. Imagina a un grupo de peregrinos avanzando en una noche fría y desierta. El silencio es roto únicamente por el susurro del viento y el crujir de las hojas bajo sus pies. De repente, uno de ellos percibe una figura en la distancia. Es una silueta borrosa, apenas discernible en la oscuridad, pero se distingue claramente la figura de un peregrino, con su vestimenta tradicional y una expresión de profundo sufrimiento en el rostro. El aire se vuelve denso y el frío se intensifica. Los vivos sienten un escalofrío recorrer su columna vertebral, sus corazones laten con fuerza desbocada, y la sensación de miedo se apodera de ellos. La figura avanza lentamente, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Se detiene frente a los peregrinos vivos, y con voz trémula, les cuenta su historia. Les habla de una manda que quedó inconclusa, de un juramento hecho en vida que no pudo cumplir antes de morir. Estos encuentros no solo son perturbadores por la presencia de lo sobrenatural, sino también por la carga emocional que traen consigo. Los peregrinos vivos se ven enfrentados al peso de las promesas incumplidas y la responsabilidad de ayudar a un alma perdida a encontrar su descanso eterno. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de cumplir con los compromisos espirituales que uno asume. Las historias de estos encuentros son tan variadas como inquietantes. Algunos hablan de peregrinos que aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, dejando tras de sí un rastro de misterio y temor. Otros narran encuentros más prolongados, en los que los peregrinos vivos conversan con los fallecidos, escuchando sus lamentos y promesas rotas. En todos los casos, el miedo es palpable, una presencia constante que acompaña a los vivos durante el resto de su travesía. En última instancia, estas historias nos recuerdan la poderosa conexión entre los vivos y los muertos, y la importancia de cumplir con nuestras promesas y mandas. Nos enseñan que la devoción y la fe no conocen límites, y que, incluso después de la muerte, nuestras acciones y promesas pueden tener un impacto profundo en el mundo que dejamos atrás. Los peregrinos fallecidos son un testimonio de la fuerza de la fe y la necesidad de encontrar la paz, un recordatorio de que nuestras acciones en vida resuenan mucho más allá de nuestra existencia terrenal. Mientras la noche avanzaba y el frío comenzaba a calar en los huesos, Juan,
María y Roberto seguían caminando por la solitaria carretera que los llevaría a la Basílica de Guadalupe. La oscuridad se hacía cada vez más densa, y el único sonido que acompañaba sus pasos era el susurro del viento entre los árboles y el crujido de la grava bajo sus pies. De repente, un hombre anciano apareció de la nada, como si hubiese surgido de las sombras mismas. Vestía ropas viejas y desgastadas, y su rostro estaba marcado por profundas arrugas que contaban historias de tiempos pasados. Sus ojos, sin embargo, eran lo más inquietante, brillaban con una intensidad inusual, una mezcla de sabiduría y melancolía. Sin mediar palabra, se unió a ellos en su peregrinaje. El anciano caminaba en silencio al principio, pero poco a poco comenzó a relatarles historias antiguas, de la fundación de la basílica, de milagros y apariciones que habían ocurrido en ese mismo camino. Sus palabras eran hipnotizantes, llenas de detalles vívidos y una emoción palpable. Hablaba de la Virgen de Guadalupe y de cómo había aparecido ante Juan Diego, de peregrinos que habían encontrado consuelo y sanación, y de las promesas hechas y cumplidas en ese sagrado lugar. Sin embargo, a medida que avanzaban, el ambiente se volvía cada vez más pesado y una sensación de opresión empezó a envolver al grupo. La temperatura descendió abruptamente, y un silencio sepulcral se instaló a su alrededor. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda y miró a sus amigos, quienes parecían igualmente inquietos. La carretera parecía interminable y cada paso que daban los sumía más en una atmósfera de inquietud. Las sombras se alargaban y distorsionaban, jugando trucos con sus mentes cansadas. A cada lado del camino, los árboles se mecían suavemente, pero sus movimientos parecían más siniestros bajo la luz tenue de la luna. El anciano seguía narrando, ahora con una voz más baja y grave, casi un susurro que los envolvía en una niebla de misterio y temor. Les habló de un peregrino que había desaparecido misteriosamente en ese mismo tramo del camino, y de cómo, en noches como esa, su espíritu se aparecía a los viajeros, buscando completar su peregrinaje interrumpido. Cuando finalmente divisaron la silueta de la basílica en el horizonte, una sensación de alivio los embargó, pero solo momentáneamente. Al llegar al santuario, el anciano desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Desconcertados y con el corazón aún latiendo con fuerza, preguntaron a otros peregrinos si lo habían visto, pero nadie más parecía haber notado su presencia. Desesperados por entender lo que había sucedido, decidieron investigar más a fondo. Días después, mientras revisaban los archivos históricos de la basílica, encontraron una fotografía antigua que les heló la sangre. En la imagen, un sacerdote con la misma vestimenta y apariencia que el anciano los miraba desde el pasado. Según los registros, ese sacerdote había desaparecido misteriosamente hace más de 100 años mientras peregrinaba hacia la basílica. La revelación dejó a Juan, María y Roberto con más preguntas que respuestas, y con la certeza de que su encuentro había sido algo más que una coincidencia. La fría y oscura noche de diciembre se convirtió en una experiencia que nunca olvidarían. Habían sido testigos de algo sobrenatural, algo que desafiaba toda lógica y razón. El anciano, con sus historias y su presencia etérea, les había mostrado que el camino de la fe está entrelazado con el mundo de lo inexplicable y lo paranormal. El terror que sintieron aquella noche, combinado con la fascinación por lo desconocido, se quedó con ellos, recordándoles que a veces, en los caminos de la fe, lo inexplicable también tiene su lugar. La carretera a la Basílica de Guadalupe nunca volvería a ser la misma para ellos, y cada vez que pensaban en aquella noche, un escalofrío recorría sus cuerpos, recordándoles el misterioso encuentro que habían vivido. Ana y su familia eran peregrinos devotos, visitando el santuario de Chalma cada año en busca de paz y renovación espiritual. En una ocasión, decidieron tomar un camino poco transitado para evitar las multitudes que abarrotaban la ruta principal. La tarde transcurrió tranquila, pero al caer la noche, una densa niebla envolvió el bosque, y antes de que se dieran cuenta, estaban completamente desorientados. El pánico comenzó a invadir sus corazones cuando se dieron cuenta de que habían perdido el sendero. La oscuridad se hacía cada vez más densa y el frío calaba hasta los huesos. Los sonidos del bosque,
normalmente reconfortantes, se tornaron en susurros inquietantes que parecían provenir de todos lados, llenando el aire de una sensación de opresión y peligro inminente. El ambiente se tornó más lúgubre y cada sombra parecía cobrar vida. Ana, su esposo Juan, y sus dos hijos, Pedro y Sofía, caminaban abrazados, tratando de mantenerse juntos mientras la niebla espesa dificultaba la visibilidad. Las ramas de los árboles se mecían suavemente, creando formas siniestras que jugaban con su imaginación. A medida que avanzaban, Ana sintió que los ojos de la noche los observaban, como si criaturas invisibles estuvieran al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos y sus pasos crujían sobre las hojas secas, un sonido que parecía amplificarse en la soledad del bosque. Justo en ese momento de desesperación, una figura apareció entre los árboles. Era una niña vestida de blanco, iluminada por un tenue resplandor que parecía emanar de su propia figura. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, y su presencia era a la vez reconfortante y aterradora. Con una voz dulce y tranquilizadora, les indicó el camino correcto de regreso al santuario. La familia, sin cuestionar y con una mezcla de miedo y esperanza, la siguió a través de la espesa niebla. Cada paso que daban sentían como si estuvieran siendo observados, como si otras entidades invisibles estuvieran acechando desde las sombras. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más opresiva. La niña se movía con una serenidad inquietante, y sus pasos no producían sonido alguno. Pedro, el hijo mayor, intentó hablar con ella, pero la niña simplemente le dedicó una mirada triste antes de seguir adelante. La familia notó que la niebla parecía abrirse ante la niña y cerrarse nuevamente tras ellos, como si el bosque reconociera y respetara su presencia. Finalmente, al llegar al santuario de Chalma, la niña se detuvo frente a la entrada principal y, antes de que pudieran agradecerle, se desvaneció ante sus ojos, dejando a Ana y su familia estupefactos y profundamente conmocionados. Intentaron buscar alguna explicación lógica, pero los lugareños les contaron que esa niña había sido vista muchas veces antes, ayudando a peregrinos en apuros. Se decía que era el espíritu de una niña que había muerto trágicamente en el bosque hacía décadas, pero su bondad la había llevado a quedarse para ayudar a los demás. La experiencia dejó a Ana y su familia con una mezcla de asombro y gratitud, convencidos de que habían sido testigos de un verdadero milagro en su camino de fe. Sin embargo, una sensación persistente de inquietud los acompañaba. ¿Quién era realmente esa niña? ¿Por qué seguía apareciendo en los bosques oscuros de Chalma? La historia se propagó rápidamente entre otros peregrinos, y muchos comenzaron a preguntarse cuántas otras almas perdidas vagaban por aquellos antiguos senderos, esperando la oportunidad de guiar a los vivos hacia la luz o arrastrarlos hacia la oscuridad. Cada año, al regresar al santuario, Ana y su familia sentían una conexión especial con aquel misterioso espíritu, recordando siempre la noche en que la frontera entre lo terrenal y lo sobrenatural se desdibujó ante sus ojos, llenándolos de un temor reverencial y un respeto profundo por lo inexplicable. Con el tiempo, la historia de la niña del santuario de Chalma se convirtió en una leyenda local, una advertencia y una esperanza para los peregrinos. Algunos iban con la esperanza de verla, buscando una guía espiritual, mientras que otros temían encontrarse con lo desconocido. San Juan de los Lagos, conocido por ser uno de los destinos de peregrinación más importantes de México, es también el escenario de numerosos relatos de encuentros paranormales. Uno de los más inquietantes es el del monje fantasma que deambula por los pasillos de la iglesia. Lucía, una devota visitante, decidió pasar la noche en oración en la iglesia, buscando consuelo y respuestas en su fe. El silencio de la madrugada era abrumador, roto solo por el eco de sus susurros y el crujido ocasional de la madera bajo sus rodillas. La atmósfera, cargada de un aire denso y misterioso, parecía observar cada movimiento de Lucía, quien con cada rezo sentía una creciente sensación de ser vigilada. De repente, un sonido suave pero constante de pasos comenzó a resonar en el vasto espacio vacío. Intrigada y un tanto alarmada, Lucía levantó la vista y, para su sorpresa, vio a un monje caminando con serenidad hacia el altar.
Vestido con un hábito oscuro y con una expresión pacífica en el rostro, el monje parecía concentrado en sus propios pensamientos. Lucía, al principio, pensó que se trataba de un sacerdote más que había venido a rezar, pero cuando el monje pasó junto a una columna y desapareció al otro lado sin dejar rastro, el miedo la invadió. Atemorizada y con el corazón latiendo rápidamente, Lucía corrió a buscar al párroco y le contó lo sucedido. Con una calma inquietante, el párroco le explicó que no era la primera vez que alguien veía al monje. Se trataba de Fray Juan, un sacerdote que había dedicado su vida al servicio de la iglesia y que había fallecido allí hace muchos años. Según la leyenda, su espíritu no había encontrado descanso, ya que su devoción y compromiso con el santuario lo mantenían vinculado a este mundo, cuidando del lugar y de sus visitantes incluso en la muerte. El párroco, con voz grave y solemne, relató la trágica historia de Fray Juan. Era un hombre de gran fe, que había llegado a San Juan de los Lagos hace siglos, durante una época de gran turbulencia. Su devoción era tal que se decía que podía obrar milagros. Sin embargo, en una noche oscura y tormentosa, mientras Fray Juan rezaba en el altar mayor, fue sorprendido por un grupo de bandidos que buscaban saquear la iglesia. Defendiendo el santuario con su vida, fue brutalmente asesinado, dejando su último aliento frente al crucifijo que tanto veneraba. Desde entonces, su espíritu inquieto ha sido visto por numerosos feligreses y visitantes. Algunos lo han escuchado rezar en latín, su voz resonando como un eco lejano en la noche, mientras que otros lo han visto caminar por los pasillos con una vela en la mano, su figura translúcida emitiendo un resplandor etéreo. Los más desafortunados han sentido su presencia de cerca, un frío helado que les recorre la espina dorsal y el susurro de oraciones en sus oídos, aunque estén completamente solos. Lucía, aún con el relato del párroco resonando en su mente, decidió quedarse para el amanecer, temerosa pero fascinada por la posibilidad de volver a ver al monje. Mientras la primera luz del día comenzaba a filtrarse por los vitrales de la iglesia, una figura apareció en la penumbra. Era Fray Juan, esta vez con una expresión de tristeza infinita. Levantó una mano en señal de bendición antes de desvanecerse lentamente, dejando a Lucía con una mezcla de terror y asombro. Nunca olvidaría esa noche y la certeza de que, en San Juan de los Lagos, la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más delgada de lo que cualquiera podría imaginar. La historia de Fray Juan sigue viva en los murmullos de los feligreses y en los escalofríos de quienes, como Lucía, han tenido la suerte, o la desgracia, de cruzarse con su espíritu en las horas más oscuras de la noche. En cada esquina de la iglesia, en cada sombra que se alarga en la penumbra, parece acechar la presencia del monje, recordándonos que hay fuerzas que trascienden el tiempo y la muerte, y que la fe puede ser tanto un refugio como una puerta hacia lo desconocido. Estas historias de peregrinos en México nos recuerdan que la fe y lo sobrenatural a menudo se entrelazan de maneras que no podemos comprender completamente. Ya sea que creas o no en lo paranormal, estos relatos nos muestran el poder de la devoción y la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de los años, las experiencias de los peregrinos han tejido un tapiz de historias que reflejan la profunda conexión entre los vivos y los muertos, entre lo terrenal y lo espiritual. Los encuentros con lo inexplicable nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia y el misterio que rodea a la muerte. En cada peregrino, en cada historia, hay un fragmento de ese misterio, una conexión con lo eterno que trasciende nuestra comprensión. La próxima vez que escuches una historia de un peregrino, recuerda que quizás hay más en este mundo de lo que podemos ver y entender. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante episodio. Déjanos en los comentarios de qué otro tipo de relatos te gustaría que habláramos. ¿Tienes tu propio relato espeluznante para contar? Puedes mandarlo a nuestro grupo de Facebook, te dejamos el enlace en la descripción. No olvides suscribirte y seguirnos para más emocionantes historias de horror. Hasta la próxima pesadilla.